una degeneración macular conocida como degeneración macular húmeda relacionada con la edad se debe a problemas cervicales. Entonces muchas veces está uno buscando por otro lado y yo ya cuando veo una cosa así digo, eso es cuello. Una de las cosas es que la catarata no se ha visto que tenga relación, ¿sí? Eso sí no, pero todas las demás sí. Cutáneas, incremento de la secreción sebácea facial. Hay ocasiones en que no saben por qué tiene la piel muy grasosa, el acné, la rosácea, arrugas faciales, ¿sí? Si se trabaja bien su cuellito, se vuelven más jóvenes. La neta del planeta. Digo, si no, bueno, es bueno que lo trabajen. Alteraciones de pigmentación, esto que conocemos como el melasma, el plasma facial, que está, ay, es que eres muy enojona, sí, son hormonales, pero sucede que se presentaron después de un FM que afectó a la columna cervical y se mancha la cara. Un FM significa un fuerte marganazo. Podría ser también otra cosa, pero es un FM, ¿sí? Entonces, lesiones térmicas, estos granitos que parecen verrugas o verrugas como tal, los dermatofibromas, que uno no sabe por qué aparecieron, ¿sí? Y busca uno la columna cervical y ahí está. Alteraciones musculoesqueléticas, el codo, el síndrome del manguito rotador. Si ustedes se fijan, los músculos que participan en el manguito rotador, que es el supraespinoso, intraespinoso, redondo menor y subescapular, todos provienen de raíces nerviosas que van de C5 y C6. Entonces, si esos músculos están idos previamente, van a estresar la articulación o los puntos de origen, o los puntos de inserción, mejor dicho, de estos músculos, van a provocar un proceso inflamatorio que va a producir lo que conocemos clínicamente como la lesión crónica del manguito rotador. A nivel de codo, esas epicondilitis, que entiéndase codo de golfista, codo de tenista, uno trata solamente el problema local, va a reaparecer. ¿Qué tenemos que hacer en el cuello? La muñeca, el túnel del carpo, el síndrome del túnel de Bullón está relacionado también con esto. Y las ATMs, la articulación temporomandibular, y que genera o asociado con bruxismo, es una cosa frecuente con problemas cervicales. Los dentistas, los ortodontistas se la pasan trabajando a veces de una manera muy intensa, poniendo guardas aquí y allá, rebajando piezas dentales para que no afecten a la articulación temporomandibular, pero si no resuelven el problema cervical no se va a quitar. El problema está atrás, no adelante. Alteraciones motoras, el temblor de manos, ¿sí? Esto que parecería como si fuera una enfermedad de Parkinson. Este temblor, acuérdense que el temblor de manos de problema cervical se presenta en el movimiento. Por eso puse esta imagen aquí, que del plato a la boca se cae la sopa, es porque va temblando. En cambio en Parkinson el temblor es en reposo. Los movimientos torpes de las manos, el síndrome de Tribilín, no sé si recuerdan ustedes a esa caricatura de Tribilín, que era un patarato que se chocaba con todo y demás. Estos que rompen las ventosas, que son los especialistas en romper los platos de la vajilla de la abuela que tenía 300 años de historia, eso es por un problema cervical, ¿sí? Que se caen fácilmente las cosas. Y bueno, puede haber también debilidad muscular, por ejemplo, la dificultad para la pinza, para abotonarse la camisa. Eso con mucha frecuencia se debe a problemas cervicales, parte del síndrome cervical. La alteración del sueño. Yo hace tiempo estudiaba mucho el sueño en relación con la medicina china. Insomnio de 3 a 5 de la mañana, hígado, ¿no? Entonces, bueno, pues le ponía Tai Chong y más o menos, ¿sí? Pero sucede que si ustedes se fijan, ustedes se duermen cansados.
quiero dormir cansado para no pensar en ti, decía la canción, ¿no? Entonces se duermen cansados para no pensar en ti y se duermen muy bien, ¿sí? Pero se ponen la cabecita así de lado y como a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana o a las 3:30 de la mañana, de pronto se despiertan con mucha agitación, con palpitaciones, con boca seca, ¿sí? Y pues a veces con un poco de disnea, ¿sí? De sensación de falta de aire, se levantan, se acomodan un poquito y quizá como a la hora se vuelven a dormir. Eso es porque cuando ustedes se acostaron de lado y sobre todo se pusieron una almohada inadecuada, les irritó, porque tenían fibrosis previa, a un sistema. Tenemos 3 ganglios cervicales, 3 ganglios simpáticos cervicales, el superior, el medio y el inferior. Entonces, esos liberan catecolaminas. Entonces, ustedes irritan eso y es como si les inyectaran catecolaminas ahí, adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué pasa? Pues se despiertan agitados, con palpitaciones, con boca seca, propio de una estimulación simpática, ¿sí? Y entonces, bueno, pues en estos casos, pues los pacientes andan buscando tinta y papel para escribir una carta a su querida Isabel. Ahí dice también la canción, andan buscando quien les dé tinta y papel para escribirle una receta de Valium o de clonazepam, ¿sí? ¿Y cuándo le van a curar? Nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Pues invitar al chapulín colorado que nos llegue con un acutomo en la mano y que nos resuelva el problema cervical, ¿sí? Si llega el chapulín colorado solito, no va a resolver el problema, tiene que venir con un acutomo en la mano. Y por esa razón, incluso despertares frecuentes, ronquido y apnea obstructiva, eso que tiene que usar CPAP toda la vida, pues no es necesario si se arregla bien el cuello, ¿sí? Insomnio por dolor cervical, tensión muscular, somnolencia diurna, déficit cognitivo y emocional derivados del mal descanso, interferencia de acúfenos con el inicio y calidad del sueño. Y esto que a mí no me gusta, yo siempre considero que la fibromialgia no existe, sino que es una expresión clínica del síndrome cervical. Si ustedes arreglan el cuello, se quita, se resuelve la fibromialgia, ¿sí? Pues ya vimos todas las alteraciones que se pueden presentar, que pues todas están en la fibromialgia: fatiga, inflamación, dolor crónico, insomnio, depresión, cansancio, dolores muy bien localizados. Pues eso tiene que ver con una enfermedad cervical. Si ustedes quitan la enfermedad cervical, eso que no se cura, sí se cura. Bueno, entonces sí, la fibromialgia. Disfagia mecánica cervical. Es muy frecuente que hay pacientes que no pueden pasar los alimentos. Y eso, entre otras cosas, se debe muchas veces que tenemos procesos mecánicos que afectan la deglución, porque afectan, por ejemplo, el esófago. Yo tengo un paciente que lo trato y por desgracia, bueno, tiene una enfermedad cervical muy grave. Dice, bueno, después de que me vio la última vez, estuve 3 semanas comiendo muy bien. Ya otra vez ya no puedo pasar los alimentos. Esto es una cosa relativamente frecuente. Y también por estos procesos puede haber calcificaciones de músculos, como son estos. Hay músculos que son necesarios, bueno, para el buen movimiento y que se llegan a calcificar como una consecuencia de la fibrosis y parte del síndrome cervical. Compresión medular y cervical. Esto, bueno, usted sabe que puede darnos problemas tanto locales como distales, una lesión de neurona motora superior y, bueno, también de neurona motora inferior por compresión medular, que también pues es parte del problema. Y problemas. Alteraciones oncopromotoras cervicales. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un problema de fibrosis, la fibrosis es la base de la oncogénesis. Si no hay fibrosis, no hay un terreno, no hay una degeneración carcinomatosa. Los mecanismos que participan en las fibrosis son los mismos que generan los procesos cancerosos. Entonces, el famoso
cuadro de cáncer de cabeza y cuello está relacionado directamente con problemas de fibrosis cervical. Fíjense lo dramático que es. Y otra, de mama. ¿Sí? Si nosotros arreglamos bien el cuello o la parte alta de la espalda, disminuimos notablemente la posibilidad de cáncer de mama. Otra, si ya tenemos un paciente con cáncer de mama que es tratado, por ejemplo, que se le hace mastectomía y que hay radiación y hay fibrosis de la mama y hay fibrosis que afecta, pues, inicialmente la parte anterior del tórax, pero esto impacta sobre toda la musculatura de la parte alta de la región dorsal y eso a su vez afecta a la región cervical. Es extremadamente frecuente el síndrome cervical en pacientes con mastectomía o que fueron tratados con cáncer de mama. No más. Entonces, ¿y qué va a pasar? Todo lo que acabamos de ver. Insomnio, hipertensión, depresión, cefaleas, mareos. Esos mareos que se la pasan tomando control o si es toda la vida, pues es por un problema cervical. Si yo contabilizo lo que acabo de mencionar, aparecen 136 síntomas. Esto que acabo de mencionar son 136 y puede ir subiendo, porque me faltaron algunas. O sea que fácil hay 140 que podemos encontrar relación, ¿sí? Entonces, bueno, esperemos que tengan acceso a esta información y que cuando ustedes vean a sus pacientes incluso puedan hacer una encuesta. ¿Cuántos de los síntomas que acabo de mencionar, algunos de ustedes lo tienen? 80%. No más. Bueno, ese es el problema. Ya ven por qué yo le llamo enfermedad del siglo XXI y va a ir aumentando. ¿Sí? Porque no tenemos una buena higiene de columna cervical. Entonces, y como diría el Chapulín Colorado, y ahora acá, digo, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, primero, pues a veces tomar una radiografía. Es muy común encontrar este tipo de radiografías. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, inversiones de la curvatura cervical. Miren, aquí van a encontrar este dato. Sí se ve, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. No se nota la flechita. Bueno, esa es la aposta espinosa de C1. ¿Sí? Normalmente en las radiografías nunca la toman en cuenta los radiólogos. Chu Han Chan, que fue el que inventó la técnica de cráneo de Akutong medicina, él considera que es un elemento fundamental. Esa apófisis debe de, digamos, en una radiografía normal de columna cervical, debe de caber un dedo entre el borde inferior del hueso occipital y el borde superior de la apófisis C1. Aquí, si ustedes se fijan, está pegado. ¿Sí? Ahí no hay espacio. Por lo menos los 3 primeros nervios cervicales están involucrados: C1, C2 y C3. Y esos nervios son los que trabajan sobre toda la parte sensitiva motora y neurovegetativa de los órganos de los sentidos. Entonces no es raro encontrar, además de cefalea, vértigo o mareo, porque afecta directamente al oído, sequedad de ojos, visión borrosa, cansancio ocular y en casos más graves incluso desprendimiento de retina, por esa razón. ¿Sí? Y bueno, además boca seca, garganta reseca, a veces también aquella cosa de que no puede hablar bien, también se puede presentar. Bueno, aquí tenemos tantas radiografías, podemos también pedir ahí podemos encontrar una escoliosis con degeneración. Esa es una cosa muy común. Si yo les pido una radiografía casi a todos ustedes de columna cervical, yo creo que un 70% mínimo van a tener alguna alteración. Y pues te podemos encontrar este tipo de cosas. Podemos también hacer una resonancia que nos evidencie cosas mucho más claras. Aquí, por ejemplo, miren, la parte anterior
prácticamente no tiene nada, pero aquí la parte posterior, aquí tenemos una indentación que no es un disco, no es una hernia discal, es una hipertrofia del tejido conectivo, en este caso sería el ligamento colateral, el ligamento longitudinal posterior, que va en la cara anterior, en la cara posterior del conducto raquídeo. Y eso se conecta con el nervio, los ligamentos, por ejemplo, supraespinoso, en este caso sería el ligamento nucal, y hay otro que está entre las apófisis espinosas, que se llama interespinoso. Entonces es muy fácil encontrar ese tipo de cosas. Tómenle una fotografía, esta imagen es muy bonita y es muy elocuente. Por ejemplo, miren, si ustedes no pueden hacer esto, eso es una lesión que aparece en T, bueno, en este caso sería el T2, ¿sí? Bueno, perdón, es el nervio en T1. Si no pueden hacer este movimiento, es un problema del C8. Aunque ustedes dirían, es que las vértebras son 7, sí, pero los nervios son 8. ¿Sí? ¿Por qué se sale de la parte inferior de la C7? Y entonces, ¿qué hacer? No, pues ahí está. ¿Ya? ¿Tú la puedes acercar ahí? No, bueno. ¿Qué hacer? Bueno, pues tratamiento. Yo les puse acupuntura porque pues, quería que fuera atractiva la plática, pero en realidad la acupuntura ayuda un poquito, ¿sí? En casos agudos ayuda. Puntos locales, puntos distales. Sí, puntos locales, pues ustedes pueden manipular ahí un tienchu, tachui, todos puntos locales para un problema de una fibrosis, de un problema de colaterales, pues tienen que hacer puntos locales, no hay duda. Los puntos distales, bueno, ustedes conocen el famoso Hoxie. Hoxie es maravilloso para un problema, un esguince agudo, una tortícolis, pues es maravilloso el punto. Pero para un problema crónico como ese que se despierta a las 3 de la mañana y que tiene mareo, que tiene cefalea y craquea su columna, ustedes pueden poner Hoxie todos los días, ahí ponerles unas buenas chingas, porque acuérdense que ese punto tiene que hacerse así, y pues no van a quitar nada, ¿sí? Se van a sentir que hicieron algo, pero que hicieron muy poco. Lo mismo, tengo que ponerles todos estos puntos porque son los adecuados, los más recomendados. Los microsistemas, pues aquí el doctor Ordóñez les podrá hablar mucho más de la oreja, pero le pone sus semillitas o sus tachuelitas y demás, y mientras que las tiene funciona más o menos, pero después queda igual, ¿sí? Cranioacupuntura es una buena técnica. Ahí hay la zona cervical, esta que tenemos aquí. Esta es la banda occipito-parietal, va del occipucio al punto Paihui, y se divide en 4 partes. La parte, el cuarto superior se divide a su vez en 2 partes. La parte inferior del cuarto superior, ahí está la columna cervical. Ese para dolores agudos, incluso yo lo que hago cuando ya trabajé todavía un poquito, trabajé con otras técnicas y todavía hay un poco de dolor cervical, le pongo ahí un acutomo. La estimulación de cráneo con acutomo es muy eficaz, ¿sí? O mejor dicho, de puntos manipulados con acutomo funciona muy bien. Y una de las reinas, así que parecería como que la neta, una de las reinas para trabajar enfermedad cervical es las arterias ventosas. Porque las arterias ventosas, su principal función es avivar sangre, romper esta presión sanguínea. Entonces acérquense lo que más se pueda a la columna cervical, porque bueno, si quieren hacer arterias ventosas en la parte superior, digamos a nivel digamos de C2, pues es muy difícil hacerlo, tendría que ser una ventosa muy pequeña. Pero a nivel, por ejemplo, de C7, de C6, C5, primero un buen picoteo, puede ser con una hoja de 3 filos, y después una ventosa, ¿sí? Que sangre. Aquí una de las cosas es esa cosa que dice, quiero ver mole, mucho mole, ¿sí? Si pueden ser unos 10 mililitros, mejor. El guacha, que ustedes dirían, ay, ¿en serio?
La neta, sí, la neta. El Quasha funciona muy bien, porque su función es avivar sangre. ¿Sí? Fíjense, ¿qué va a hacer Quasha? El Quasha va a romper capilares. ¿Sí? Y una vez que se rompen los capilares, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo busca limpiar. ¿Sí? Y llegan los macrófagos y empiezan a comer ahí todo, hay sangrado, y dentro de ese sangrado pues van una que otra plaqueta por ahí. ¿Y la plaqueta qué hace? La plaqueta evita el sangrado, pero además produce factores de crecimiento, y entonces inicia un proceso de reparación. ¿De quién? De los colaterales. ¿Qué más hace el Quasha? El Quasha moviliza ácido hialurónico. Y entonces el ácido hialurónico, ¿qué highs toca aquí? Hablé como Michoacán ahorita. Me salió. Bueno, ¿qué hace el ácido hialurónico? El ácido hialurónico, si está en pequeño, es una macromolécula que tiene incluso miles, 10.000, 500.000 cálculos. Es una molécula muy grandota. Pero si está en pequeñas porciones, tiene un proceso que genera inflamación. Entonces va a estimular más inflamación, pero si lo movemos, quitamos ese efecto, regeneramos, y además generamos todo un proceso de limpieza no solamente de donde trabajamos, sino de la región, haciendo acupuntura horizontal. Me va a liberar las fascias, la matriz extracelular y demás. El Tuina y el Amo tradicionalmente son técnicas que se utilizan. Ustedes pueden ver cursos y demás, pero una de las cosas que por desgracia ocurre con estas dos técnicas es que se siente bien rico. ¿Sí? Bueno, depende de la tronada a veces que le dan a uno, ¿verdad? Pero eso rico les dura un día, 2 días, 5 días, pero si tienen fibrosis ahí ya bien establecida, como dicen los gringos, no way, entiéndese, no hay forma, entiende, hay que traducir, ¿sí? Entonces, tracción es muy buena siempre y cuando se haga bien y siempre cuidando cosas. Si le ponemos un viejito que tiene una osteoporosis marca llorarás, pues lo vamos a tronar, ¿verdad? Entonces, pequeñas, después de tratamientos que vamos a ver, ese funciona muy bien. Hay otra que también funciona de maravilla, que es la aplicación de sanguijuela. La sanguijuela es una maravilla para romper el sangre sanguíneo, es de lo mejorcito. Eso, si no quieren llamarle terapia con sanguijuelas, le pueden hablar así, iridoterapia, o ayudoterapia, ya sea si lo dicen así, pues suena distinto, ¿verdad? La otra, inyección de puntos, ¿sí? La inyección de puntos es una técnica pues muy buena, en la cual, por ejemplo, pueden utilizar salvia, pueden inyectar una cosa que es maravillosa, que regula, que tiene un buen efecto analgésico y que tiene un buen efecto relajante muscular, pero no sustituye todo lo demás, que es el papalote. Solución inyectable de papalote. Papalote es una planta medicinal china que tiene un efecto biorrelajante. También pueden utilizar vitamina B12. Por desgracia, la vitamina B12 que tenemos aquí en Mexicalpan de las Tunas es de muy mala calidad. Duele horrible. Entonces, por desgracia, pues no se puede utilizar mucho. Hay otro compuesto que es angélica compuesta, que tiene avivadores de sangre y analgésicos. Y hay otra técnica, que es la cuartopunción, que vamos a comentar ahorita un poquito de ella. Vamos a hacer una aplicación en la cual la aguja esta se llama así, más bien yo la llamo así, porque el punto, el filo, es como si tuviera un arco. El corte que tiene, la suma de todas las superficies que cortan en la punta es de 1.09 milímetros. El acutomo que usamos nosotros habitualmente es de 0.35. Es decir, tiene un poder de corte 3 veces más que el acutomo. Y se siente. Esos pacientes que tienen rígido el cuello, que no se pueden mover con nada, uno pone arcuato y se libera.
especialmente las fibrosis posquirúrgicas, ¿sí? Hay ocasiones en que las cirugías cervicales son necesarias, pero siempre tengan presente que la fibrosis posquirúrgica va a estar en mayor o menor grado. A veces esa fibrosis es peor que lo que se tenía antes, ¿sí? Hay lugares en los cuales no se puede acceder. A ver, por ejemplo, hay una fascia que está en la cara anterior de la columna. Yo no puedo llegar con un acutomo o con una aguja ahí. Eso llega solamente el cirujano abriendo los campos de una manera pues muy controlada, incluso con técnicas especiales para no dañar nervios. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que sucede es que las fascias son un continuum. Abre compartimentos o genera compartimentos, pero esos compartimentos están conectados entre sí, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en alguna parte superficial del cuello, impacta sobre fascias profundas, ¿sí? Eso es acupuntura horizontal, ¿sí? No necesito llegar hasta el sitio. Ustedes van a ver, ahorita si nos da tiempo, voy a hacer una desfibrilación de pared abdominal. Alguien que traiga alguna cesárea o alguna cirugía por ahí de apéndice que está adherida, al trabajar la pared se liberan las adherencias que están al interior de la cavidad abdominal, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque las fascias son estructuras que son un continuum, no están separadas, están conectadas entre sí. Esos son los colaterales. Esa es la maravilla de los colaterales. Y lo puedo hacer también con este tipo de funciones. Y aquí tenemos el acutomo. Entonces, el mejor método para trabajar síndrome cervical es el acutomo, ¿sí? Una de las cosas es que para que me aparezca un síndrome cervical es que generalmente están implicados muchas estructuras. Está el trapecio, el supraespinoso, está el infraespinoso, está el ligamento nucal, el ligamento interespinoso, el semiespinoso, los músculos y fascias las que quieran. Entonces, cuando tratemos una enfermedad cervical, lo debemos de tener a trabajar como un problema regional, no específico de un músculo. Si yo tengo una lesión del trapecio que me empezó ayer, no me va a dar una enfermedad cervical, sino la enfermedad cervical que implica un proceso crónico en el cual la fibrosis juega un papel importantísimo y que esa fibrosis forma parte del fenómeno colateral y que tenemos que trabajarlo localmente y lo más que se pueda atrás y adelante, ¿sí? Si quieren poner puntos, pónganlos. Se siente bien bonito poner taicho y que dé un buen techi, ¿sí? Y un buen Susan Lee, ¿sí? ¿Les va a servir? No. Pero ustedes pusieron esos puntos. Bueno, hay 3 maniobras básicas, bueno, 4, 5. El acutomo, una cosa que se llama desfibrilación vertical cortante, no cortante, abatimiento horizontal, picoteo y en abanico. Sí, ahorita lo vamos a ver. Generalmente ponemos a nuestros pacientes así o así. Hay pacientes que no se pueden acostar y los ponemos sentados aquí, como por ejemplo con esta camilla. Y estos son los puntos que más aplicamos. Aquí los voy a pasar rápido. Ahorita si quieren ya después toman la foto ya cuando hayan estado todos. Ahí están, esos son, ¿sí? Pueden ser más, de hecho ahorita vamos a ver algunos más. Y bueno, pues aquí tenemos la aplicación en un paciente vivo y a todo color. Lo bueno es que no tiene audio porque estaba quejando horrible. Bueno, es una mala reputación para el acutomo, pero en realidad no molesta tanto. Ven, ahí está. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos otro caso. Y
técnica para liberar el sistema nervioso vegetativo. Primero hay que ubicar, ahí tenemos por ejemplo, la imagen que tenemos ahí a su derecha, es la imagen del nervio vago en su recorrido por el cuello. Vean ustedes la relación que tiene, aquí fui trabajando en diferentes planos, que es aquí, ese es el sistema, el nervio vago, que está cubierto, vean ustedes aquí tengo, este es el esternocleido. En la parte posterior, esto que está aquí, es el sistema nervioso simpático. Como decíamos, tenemos 3 ganglios, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Oh, yo lo tenía, ¿qué pasó? Bueno, ahí tenemos, es el sistema nervioso, decíamos, simpático, y aquí tenemos el nervio vago. Entonces, ¿cómo hacemos? Colocamos a nuestro paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Ubicamos, hacemos una buena antisepsia, tomamos un acutomo pequeño, que puede ser de punto 35 por 25 o punto 35 por 40, y vamos a aplicar de manera subcutánea. Es importante más bien que lo vean, aquí está descrito, ¿sí? Pero me gustaría que lo vieran en vivo y a todo color. Sí, bueno, ahorita vamos a ver, aquí, esta es la que me faltaba, ahí está. Bueno, estas son las zonas, y bueno, estos son, ahí está el sistema simpático, los 3 ganglios, y así es como serían los puntos más usados. Borde anterior del esternocleido, ¿sí? Aquí van a decir ustedes, pero ¿y por qué no liberamos el vago de manera directa? En primer lugar, es muy difícil llegarle a él. Y segundo lugar, ¿qué tal si lo trozamos? ¿Lo podemos hacer liberando el esternocleido? Sí, porque decíamos que ese es un continuo. Esta es la base de la acupuntura horizontal. Entonces yo trabajo acá y tiene un impacto en plano profundo. Ustedes dirían, la neta. Pues sí, ¿qué pasa? Es muy frecuente que cuando tengamos un paciente con un problema, esto lo utilizamos cuando quiero trabajar el sistema nervioso vegetativo que me afecta, por ejemplo, el aparato digestivo, que tiene enfermedad péptica, que tiene mucha inflamación. Entonces, antes de hacer el tratamiento, nosotros le decimos al paciente que se agarre su pancita, y casi siempre pues tiene un globito ahí, un embarazo de 5 meses, ¿sí? O hay reflujo, hacemos el tratamiento, y a los 3 minutos, 2 minutos que hicimos el tratamiento, porque esto no nos lleva más de 3 minutos, el reflujo o las molestias se quitan, ¿sí? A veces se escucha el crujir ahí de las tripas, lo cual está regulando el movimiento, pues lo que hace el vago, ¿sí? Entonces, pues sí resulta. Y bueno, pues ya para terminar, ¿sí? Es un complejo de expresión extremadamente variado, ya lo vimos, 138 patologías. Reconocer su complejidad y diversidad clínica es el primer paso para el abordaje adecuado, ¿sí? Reconocer que existe ese cuadro es extremadamente importante. Esta comprensión beneficia tanto al terapeuta como al paciente, ya que en muchos casos por fin se siente comprendido. Entonces dice, bueno, ¿por qué yo tengo todo esto? Pues por su cuello. Permite evaluar, evitar estudios y tratamientos fragmentados. Pues ustedes imagínense cuántos estudios, si yo le arreglo su problema cervical, pues un holter por lo menos, si tiene una arritmia, pues le van a tener que hacer. Si ya no tiene una arritmia, pues ya no le pongo un holter, ¿sí? O un mapeo de la tensión arterial, o una endoscopía, o una colonoscopía, o un ultrasonido, ¿sí? Abdominal por lo menos. Entonces, y reduce la dispersión terapéutica. Estos pacientes tienen síntomas para todos los especialistas, ¿sí? Yo antes decía menos para el pediatra, pero los pediatras también, los niños también tienen muchos estos problemas, pero para todos les da de comer. El síndrome cervical da de comer a todos los especialistas.
Entonces, comprender su etiología y fisiopatología como una fibropatología, entiéndase, una lesión de los colaterales, es fundamental. Fuera de este marco resulta difícil de entender el síndrome cervical. La fibropatología puede considerarse como una luopatía. Es que estoy inventando nuevos términos. Y bueno, pues es la patología, la pactus de los luo. ¿Sí? Y creo que nos queda muy claro. Y según el modelo, está afectado el complejo café. La base fisiológica es el estancamiento, fisiopatológica, estancamiento en colaterales. Si nosotros avivamos algo, rompemos estancamiento sanguíneo, pues ya lo hicimos. Es una patología que exige la compresión y aplicación de la acupuntura horizontal como eje terapéutico. La acupuntura vertical actúa como apoyo, pero no constituye la base del tratamiento. La meta terapéutica fundamental es avivar sangre y abrir los colaterales. La acutomoterapia, no acuputomoterapia, eso no existe, está mal. Combinada con otros métodos, es una de las opciones más efectivas para tratar los procesos fibróticos. En casos severos, A4. La fibrología integrativa ofrece un marco teórico clínico para comprender la progresión del síndrome cervical y su relación con procesos de estas fibrosis y afecciones del sistema neurovegetativo. La sincronización de tratamiento físico, energético y tisular es esencial para integrar estos niveles para recuperar la función de manera completa. Y con esto termino.